Bienvenidos, en el video de hoy vamos a armar el FW190D9 de la marca Academy, escala 1.72, un caza alemán de la Segunda Guerra Mundial, el segundo más producido después del BF-109 y el que mejor rendimiento tuvo de todos. Van a notar que uso una foto de la caja porque este kit lo conseguí suelto sin su caja. Hay otra versión de este avión que es el que tiene rojo con líneas blancas debajo de las alas. Para los que vieron mi video del TA-152 de Rebel van a recordar que mencioné los FW190. Esta es la versión D9, el punto intermedio de la evolución. Las piezas tienen una linda calidad y detalles, lo mismo que venimos viendo en nuestros otros videos de Academy. El armado parece simple y según las instrucciones hay tres posibles versiones. En mi caso voy a estar haciendo esta que ven en pantalla. Noten que en el manual se confundieron y le han puesto el nombre de la tercera opción a la segunda. Los primeros pasos son armar la cabina y la hélice. Vamos a ir pintando también esto y los interiores del fuselaje. Unimos todo y ya tenemos el fuselaje listo para colocarle las alas y estabilizadores traseros. Finalmente, tren de aterrizaje y otros detalles más pequeños. Pero van a notar que no coloqué la hélice. La voy a colocar después porque me resulta más fácil ponerle las calcos de esta forma. Vamos a empezar a pintar. Apenas le di una capa de gris, empecé a notar muchos detalles en la superficie que no había visto antes. Preparamos un gris más oscuro y el verde para generar el camuflaje y pintamos las manchas que van a los lados. Ahora podemos empezar con las calcos, pero ocurrió algo que no esperaba. Estas calcos resultaron ser horribles. Me hacía acordar al Mirage 3 de Modelex. Estas calcos se rompen, se pliegan para afuera y para adentro. También no se pegan, se desarman. Son de las peores calcos que he manipulado. Y la verdad que la pasé como el orto aplicándolas. Hacen quedar bien a las calcos de Modelex. O sea, realmente son muy malas. Imaginen que mientras las aplicaba me arrepentía de comprar el kit. Encima estamos hablando de Academy, que me ha dado mis kits favoritos y la tengo como mi marca favorita. Puede que sea un defecto en este kit nomás y que a ustedes les venga bien. No sé, me parece muy raro. Me parece raro que sean de tan mala calidad así. Ustedes dirán, bueno, pero eso porque lo compraste suelto. Pero estaba todo sellado, o sea, deberían estar bien. Después de una laca para que no se salgan las calcos, ya que no se quieren ni siquiera pegar, llegamos al resultado final. Además de las calcos, el único otro aspecto negativo del kit es la hélice. Esta queda demasiado cerca del fuselaje y lo raspa al girar, por lo cual tuve que colocar una pequeña arandela que funcione como separador. Vamos a ir haciendo algunas comparaciones de tamaño. Van a ver que es un caza bastante promedio, ni muy grande ni muy chico. Y vamos a compararlo con el TA-152 de Rebel. Vamos a ver muchas similitudes entre ambos. Y si bien el kit de Academy es superior en cuanto a detalles, si tuviera que repetir alguno de estos para sumarlo a la colección, sería el TA-152. Si bien ya quedó claro en la reseña que hicimos que no es muy bueno y es bastante básico, por lo menos disfruté el armado y las calcos se comportaron bien. Las calcos de este kit del FW190 me mataron la paciencia. Por suerte en el kit no se nota, pero la mayoría están partidas al medio o se dañaron de alguna forma. Las logré reparar y por eso es que no se nota que están dañadas. Pero repito, puede que sea solo mi kit. Me sorprendería mucho si todos tuvieran las calcos de tan mala calidad. Más allá de los inconvenientes en el camino, estoy feliz con el resultado final y feliz con poder sumar un FW190 a la colección. Hacía rato que quería tenerlo, pero me hubiera gustado comprar algún otro para evitar estas calcos. Es un buen kit, pero me dejó un gusto amargo todo eso, y lo de la hélice me sorprende que no hayan dejado espacio suficiente para que pueda girar bien. No puedo recomendarlo porque no sé si todas las calcos son así. En caso de que sean todas así de malas, no lo recomendaría. Pero si solo tuve mala suerte, sí, les diría que lo compren, porque está lindo y porque tiene varias opciones para elegir. En el próximo video vamos a sumar el primer bombardero ligero a la colección. Nos vemos la próxima.